on pause. And I need to record for our folks who are going to be gone. Okay. Lo siento. Vamos a empezar otra vez. Casi se me olvidó. I almost forgot. Okay. Entonces, tienen el término el embotellamiento o un trancón. Creo que un trancón es algo, una palabra más típica para los colombianos. Trancón. Pero embotellamiento es un término que todo el mundo entiende. Sí, es como exactamente como nos dijiste, Miguel, bottleneck. Antes de salir de la ciudad debíamos recoger a otras personas, pero algunas llegaron tarde a nuestro Ok, hay que buscar a los otros compañeros, ¿no? encuentro y, como dije antes, el trancón. El trancón. Uy, es terrible, ¿no? Carros por todas partes. Un desastre este trancón. Después de un par de horas saliendo de Bogotá, sí, un par de horas, pasamos Un par de horas. Porque viven en Bogotá y 2 horas de manejar son muchas, ¿no? por uno de los peajes que nos llevarán a nuestro destino. ¿Qué es un peaje? Toll booth. Toll booth. Un peaje, sí. Toll booth. Los Vale. peajes que nos llevarán a nuestro destino. El viaje desde Bogotá hasta el desierto de la Tatacoa toma aproximadamente 5 horas. 5 horas. Uy. Un viaje muy largo. Mientras avanzamos, podemos ver el cambio del paisaje y también podemos sentir el cambio de la temperatura. Recuerda que en Colombia no tenemos estaciones, sino que tenemos pisos térmicos. Bien, sí, esto sí es importante. Siempre se dice de Colombia que no tienen estaciones. They don't have seasons. Con la excepción, hay una temporada de como monzón, ¿sí? Una temporada lluviosa, una temporada seca, pero no hay estaciones estrictamente como otoño, invierno, primavera, verano, ¿sí? Porque tiene un clima Close to the equator. tropical, sí, cerca del Ecuador, no, sí. Que mantiene Entonces, pisos térmicos, thermal steps, so thermal areas. So where they do get a change in weather, it generally happens because of elevation in most cases. If you go high into the mountains versus out near the beach, near the ocean, usually that's where most of the changes happen. Okay. en su temperatura todo el año. Eso depende de la elevación del lugar y de otras cosas. Vamos a tomar un ferry. Vamos a cruzar el río de un extremo a otro. Esto no es lo que se suele hacer para llegar aquí, pero dice nuestro guía que es una manera más rápida de llegar a nuestro destino y hacer el camino más corto. Es un atajo. Aquí vienen algunas motos, nuestra van y, por supuesto, nosotros. No nos toma más de 5 minutos cruzar al otro lado. Ya estamos muy cerca de nuestro destino y estamos pasando por algunos caminos destapados. A veces serán un poco empinados y la van no podía subir fácilmente. Sí, empinados como así. Ok. Boom, 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 boom. Primer intento. First try. Segundo intento. Tercer intento. En la Tienen otra que orilla, empujar. llegamos al pueblo de Villavieja, en el departamento del Huila, en donde nos recibe José.
un pescador local que nos cuenta acerca de su trabajo y del río. Bueno, Sí, vecino, quiero y contarle. es un pescador, Fisherman. es un pescador, fisherman, sí. Algo sobre el paseo. Vamos a ir a hacer un recorrido más o menos a donde estaba la barca, más o menos 1,5 kilómetros, donde vamos a ir a observar aves, tortugas, iguanas, donde les voy a contar un poquito de las profundidades del río y también donde les voy a contar un poco una historia que hay sobre el río de un espíritu que existe realmente aquí en esta área, ¿listo? Entonces, ¿cuántas personas son por todas? Nos subimos a la lancha y empezamos a recorrer un poco del río Magdalena, un río que nace aquí, en el Huila, y termina en Barranquilla, al norte del país. Tiene una longitud de 1.528 kilómetros o 950 millas. Hay un punto que se llama el Peñón del Castillo, o sea, la Casa del Mar. Es un área donde se encuentra el río Aite con el río Magdalena. Eso se llama la Casa del Mar, ¿por qué? Porque ahí en esa área es donde más molesta ese espíritu. La mayoría de los pescadores que van a pescar a esa área, allá no se puede dormir, vecino. No es el río más grande de Colombia, pero sí es muy importante porque todavía se usa como medio de transporte. A pesar de su importancia, en algunos municipios sus aguas son explotadas y contaminadas, mientras que en otros hay proyectos que buscan revivir al río, evitar su contaminación y generar conciencia en los habitantes de los lugares cercanos. Luego del paseo por el río, regresamos a la van, camino al hotel. Podemos ver el paisaje a lo lejos y cactus, muchos cactus, y un paisaje infinito en el horizonte. Para mí es muy emocionante porque no había tenido la oportunidad de ver este tipo de paisaje antes. La verdad parece otro planeta. La temperatura es alta, 34 grados Celsius o 93 grados Fahrenheit. Ok, entonces sí, la temperatura aquí en centímetro, sí, centígrados, sí, Celsius o Fahrenheit, aquí. Como Ya aquí. llegando a nuestro hotel, la van nos tiene que dejar un poco antes porque el camino es un poco empinado y difícil. Unos amigos de 4 patas nos recibieron en la entrada y seguimos todos a pie hasta las cabañas en donde vamos a dormir esta noche. Les voy a dar un pequeño tour del lugar en donde nos estamos quedando. Esta es nuestra habitación. Al principio me sorprendí, pero la verdad es que no está nada mal. Miren. No está nada mal. Es el hotel, pero de verdad son cabañas nada más, ¿verdad? Pero allá no están cerca de ninguna ciudad, entonces, pues sí, no sería un hotel de lujo, ¿verdad? No, definitely not. Aquí está la cama, tiene un mosquitero. Ahí está Cody. Por aquí está, este es el baño. Afortunadamente solo somos Cody y yo y no hay nadie por acá. Afortunadamente. Y esta es la ducha. Lo único que les puedo decir es qué calor. Mucho bloqueador, una gorra y buena actitud. Y Buena actitud, good attitude. mucha agua. Llegamos con el tiempo justo para dejar nuestras maletas y salir a nuestra primera caminata a la parte roja del desierto. El desierto de la Tatacoa realmente no es un desierto, sino un bosque seco tropical. Un bosque seco tropical. Qué Claro. curioso, ¿no? Un bosque seco, dry forest, como- seco y tropical. Uy, ay, no. Es como Ah. en México también. En México. A ver, bueno, sí. Pero hay cosas aquí que me recuerdan al desierto, a nuestro desierto, claro, sí. Y la temperatura puede llegar a los 40 grados Celsius o a los 104 grados Fahrenheit. Como aquí. Aunque la entrada al desierto es gratis, es recomendable contar con un guía. El desierto es muy grande y es posible perderse. Además, podemos aprender datos interesantes y aportar económicamente a las familias de la región que viven del turismo.
se llama pelá. Pelá. El pelá, mira, estas espinas están verdes todavía y son Ajá. suaves. Y miren, sí, tienen plantas o árboles aquí, como en este ejemplo, que tienen espinas, ¿verdad? Como nuestros árboles. Es muy semejante a la flora que tenemos aquí en Arizona, o me parece así. Son rígidas, entonces te rasguñan, they can scratch you up, ¿ya? Rascar es scratch, sí, eso es. Pero estas están secas, son muy Ah. rígidas, entonces te rasguñan, o sea, te rayan la piel Ajá. o Te rayan la piel. Raya are line, rayas would be lines. So he's telling them how much you can scratch. Uy, ay, miren las espinas. Ay, Wow. son como nuestras plantas aquí en nuestro desierto. te pullan muy fuerte. Entonces tengan cuidado con la cara. Como llegamos tarde a nuestro destino, no tuvimos mucha luz del día para ver todo el paisaje del desierto rojo, pero lo que pudimos ver fue mágico. De verdad me sentí como si estuviera en otro planeta. Llegó la noche y todo oscureció. Afortunadamente nuestro guía conoce el lugar como la palma de su mano y salimos del desierto sin problemas. Buenas noches. Sí, y como la palma de la mano. Decimos en inglés like the Oh, back of your hand, pero en inglés, sí, en español es como la palma de la mano. Muy interesante. Último día en el desierto de la Tatacoa y así amanece por acá. Amanece. Yeah, amanece, sun's coming up, starting their day. Bueno, la situación es que está lloviendo y, bueno, no está lloviendo mucho, está lloviznando. ¿Qué es lloviznando? Drizzle, Misty. like, Misty green, yeah. yeah, misty, drizzle, light rain. Hoy tenemos una última caminata, vamos a ir a un desierto que es gris, que se llama Los Silópalos. Entonces va a ser bien interesante. Anoche estábamos súper cansados de la caminata, del calor. Yo dormí súper bien, estoy muy descansada. ¿Y tú, Cody, cómo dormiste? Súper bien también. Anoche fue la primera vez que yo dormía en un mosquitero. ¿Y tú? También. Vamos, mira. Miren, si no se acuerdan, Oh, es un mosquitero. okay. Este es un mosquitero. Me voy a poner bloqueador solar porque aunque no está haciendo sol, pues es mejor. Todos los días bloqueador solar. Empezamos nuestro camino a la segunda caminata de este viaje. Vamos a visitar la parte gris del desierto. Se llama Los Silópalos, que significa madera fósil. Creo que sí, ese término quizás es algo de un idioma indígena, no sé, pero, fossil wood. El paisaje era totalmente diferente al del día anterior con sus tonos grises y blancos. En una parte del camino llegamos a una casita. Los dueños tienen cabras. Es muy común ver cabras en esta zona. La gente come su carne y toma su leche. También la venden a las personas que llegan al lugar y tienen una pequeña colección de madera fósil que han encontrado en esta área. La gente suele ser supersticiosa. Cuelgan estas colas de caballo para... ¿Y qué pasó? Perdimos el español, ¿qué pasó? Otra vez, ok, vale, a ver, perdón, no sé qué pasó. Duendes, gremlins, duendes del internet. Y aquí suele, Esteban, un término que a ti te gusta mucho, ¿sí? La gente suele ser... They usually are yeah, superstitious. usually are. See, ¿sí? so that is usually. Sí, usually, they're usually superstitious. Y
cuelgan es hang, sí. No usamos el verbo colgar muchísimo. Cuelgan es hang. Cuelgan estas colas de caballo. It's, Tail, horse yeah. tails. Horsetails. Uy. Evitar que las brujas entren a las casas. Para evitar que las brujas entren. The witches won't come into the house. So the witches won't come in the house. ¿Vale? Bueno. Más adelante pasamos por un camino muy estrecho entre rocas gigantes. La verdad era hermoso y mágico. A veces era tan angosto que solo podías poner uno de tus pies enfrente del otro para seguir avanzando. Otra vez empezó a Sí, llover. angosto es narrow, ¿verdad? Sí. Como en inglés decimos, sí, un slack canyon, sí, un cañón muy angosto. Un poco y las rocas se volvieron resbaladizas. Tenías que usar tus brazos y tus manos para agarrarte de las rocas y no resbalar. La verdad me pareció divertido, pero creo que no sería tan divertido para alguien que no le gusten los espacios Cerrado, sí. I think it wouldn't be so great. You wouldn't like it so much if you didn't like closed in spaces. Espacios cerrados, closed in places. Es así conmigo. En Utah hay muchos parques donde hay cañones como estos y espacios así como esto. Y siempre me siento como estoy en una caja. Estaba muy incómoda. cerrados y angostos. Cuéntame, ¿cómo crees que te sentirías pasando por aquí? Terminando nuestra caminata, los guías nos invitaron a quitarnos los zapatos. Fue una buena oportunidad para conectar con el lugar y sentir el frío del agua con el calor de la tierra. Fue también muy relajante para los pies. Pisar el barro fue muy terapéutico. Luego de lavarnos los pies y ponernos los zapatos, seguimos caminando y encontramos una serpiente hermosísima. Estaba muerta, así que nos acercamos a ver sus colores y su forma. Nuestros guías nos dijeron que era una serpiente coral. Al regreso a nuestras geez. Coral, guay. Uy, madre mía, coral, un serpiente coral son muy venenosas, ¿no? Muy venenosas. Tenemos serpientes corales aquí, pero no se ven con frecuencia. That's right. Quizás dos cosas, dos veces. Mi esposo ha visto serpientes corales aquí en Arizona, pero con poca frecuencia. Pero ya tienen allá. Okay. cabañas vimos otro tipo de cactus con una fruta rosada y diminuta. Antes nuestros guías nos explicaron que su fruta es comestible. Es comestible. Eatable. Edibles. You can eat it. Edible. You can eat it. Es comestible. Es edible. Así que tomé una. Miren, qué color Oh, tan the top. bonito. Ay, sí, muy bueno. Sí, qué tan chiquitita esa fruta. Poco dulce. Es dulce. No tiene un sabor muy fuerte, pero es muy bonita. Miren el color tan bello. Es dulce, se puede comer. Es deliciosa. Ya estamos alistándonos para irnos y nunca olvidaré este baño. I will never forget this bathroom. Me imagino que no. Ay, qué baño. En la noche, muy chévere. Muy chévere. Very cool. And she's not talking about temperature. Okay. But, chévere, cool. Oh, wow, that's cool. Ese chévere. La ducha al aire libre con las estrellas, el sanitario también con las estrellas, pero durante el día no es muy divertido porque No es muy divertido durante el día. Por la noche a ella no le importa, sí, para nada, pero durante el día allí. puedes ver a los vecinos allá
Y hacer contacto visual. No sé. Es divertido durante la noche, pero no sé, ¿lo harían? Ya es hora de irnos del desierto de la Tatacoa. Mi impresión es que es un lugar mágico. En la noche puedes ver las estrellas en todo su esplendor gracias a que no hay luz, y eso es maravilloso. Nos gustó la experiencia de viajar en grupo porque también conocimos personas maravillosas como nuestros guías y nuestros compañeros de viaje. Muchos de ellos viajaban solos y se sentía una energía muy especial, así que toda la experiencia fue muy buena. Si vienes a Colombia y tienes tiempo, te recomiendo que visites este lugar. Seguro es una variedad de paisaje que no te imaginas encontrar en este país. De regreso a la ciudad, no tomamos el ferry ya que no es necesario, pero sí pasamos por un puente que atraviesa el río. Nos bajamos para ver el paisaje y despedirnos del lugar. Era un camino algo abandonado y había un túnel que parecía muy viejo. Decidimos pasar por ahí a pie. Adentro escuchamos unos ruidos de animales. Eran murciélagos. Murciélagos. Murciélagos son bats. Oh, Bats. Escúchalos. De nuevo nos subimos a la van y ahora sí termina nuestro viaje al desierto de la Tatacoa y al departamento del Huila. Esperamos compartir contigo otra aventura en Colombia muy pronto. Hasta la próxima. Ok, fantástico, muy interesante, ¿no? Eso de viajar por el desierto, ¿sí? En ciertos aspectos, era muy semejante a nuestro desierto, pero en otras no. En otros sentidos no, especialmente. Pero la verdad es que no pienso mucho en el desierto cuando pienso en Colombia, ¿verdad? Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Sería buen lugar o no? ¿Y por qué no? ¿O por qué sí? ¿Viajarían allá o no? Yo creo que sí. Se ve bonito. Sí, muy bonito. Diferente. No me gustaría especialmente el baño, ese baño durante el día. No, Estoy de acuerdo con ella sobre ese tema de no gustar el baño, no gustar el baño tanto, pero por el día. sí, exactamente. Bueno, y es muy interesante ver que sí tienen cactus con frutas comestibles, ¿no? Frutas comestibles. Y bueno, ok. I think the name, you say el nombre del cactus is bishop's cap. Sí, de verdad. See, you have the cactus and then you have the hat on top. It's totally tropical. Tienen un cactus allá como en otras partes de Sudamérica. ¿Has visto algo semejante? Yeah. Have you seen something similar or no? No, not in South America. Ok. Ok. A ver. Bueno. Qué interesante. Bueno. Ok. Muy bien. Antes de empezar algo distinto, quiero preguntarles un poquito. ¿Hay algún tema que ustedes quieren explorar durante el invierno o no? Is there any kind of theme or anything that you in particular want to look at more this session?
if there is something, si hay algo, díganme o escríbenme, por favor, escríbanme por favor un email, un correo electrónico sobre qué tema o algo. If there is something that. Más de French Polynesia este invierno. Perdón, más de. French Polynesia. ¡Oh! ¡Wow! Más, por favor. Ok, voy a buscar eso. ¡Wow! En el Pacífico. Ok, En el medio del Pacífico, sí. ok. En el centro. Voy a buscar información sobre eso. Ok, vale. Gracias. Quizás hay algo. Tengo que buscar. Bueno, a ver. Ok. Tengo una prevista. I've got a little preview porque es algo, uy, es un tema muy importante y a veces un poquito difícil. El video que ustedes van a ver durante la semana y quizás podemos empezar un poquito porque es largo y es un video bastante, un poco denso, ¿sí? Tiene mucha información, pero es importante porque se trata de la Revolución Mexicana. Se trata de la Revolución Mexicana y ¿por qué es importante? Pues, ¿y cuándo fue la Revolución Mexicana? ¿Saben ustedes o no? No sé, no recuerdo. No, ok. 1905 or thereabouts. Sí, no se trata de la revolución contra España, no. Eso pasó en como 1810, 1820, algo así. No, la Revolución Mexicana ocurrió al fin del siglo XIX hasta el siglo XX. Mhm. Y no está tanto en el pasado como 100 años, más o menos. Pero para los mexicanos, esto es muy, muy, muy importante. Es un evento de gran importancia. Un evento en la historia de su país. Es el empiezo del México moderno para ellos. Es- 1910. Indica, sí, exactamente. Indica, sí, ocurrió más o menos a 1910. 10 años, 10 años, Sí, años. sí, hasta 1920. sí. Y es muy importante porque indica para la gente de México, señala o indica el comienzo del México moderno, como lo sabemos ahora, como lo conocemos ahora. Y por eso es bastante importante. Pero vamos a ver también, ¿dónde está? No está allá, perdón. Busco mis apuntes y no están. Sí, quizás están aquí. Ay, ¿qué pasó? Un momentito, perdón.
perdí. Ok, vamos a, uy, no puedo. Ok, aquí, ajá. Porque no tenía el control arreglado totalmente. Ok, vamos a ver un poquito antes la lista de vocabulario, porque hay algunas cosas que se tratan de la historia, de cosas un poquito más difíciles, ¿sí? Pero van a hablar de estas ideas, ¿sí? La traición, un traidor es traitor, ¿no? Entonces, es la lista de palabras, pero la tradición, betrayal, el día feriado es la manera de expresar holiday, ¿sí? Como el día de independencia en México, el día de independencia en Estados Unidos es un día feriado a atreverse. Inversión, sí. Es la traición lo mismo de treason. Sí, sí, exactamente, sí. Creo que la palabra en inglés, treason, viene del mismo raíz en latín. Inversión es como inversion, pero no es inversion como científicamente inversion, es investment, ¿sí? Enriquecerse. Enriquecerse es Rich. to get rich, to enrich, ¿sí? Y vemos la palabra rico dentro de, trato de engrandecer, sí, es un poquito mejor aquí, sí. Y tenemos la palabra rico dentro de la palabra enriquecerse, to get rich, la represión fácil, o encarcelar. Una cárcel es a jail. Right. Entonces el verbo, la forma como verbo de cárcel, jail, es encarcelar. Encarcelar a alguien, to imprison someone, to put them in jail. Encarcelar. Libertad de expresión fácil. Ardor, zeal, ok. Minería, reelección. El títere. El títere. Títere aquí, sí, exactamente, Esteban. Tienes razón, sí. El títere es a puppet. Como un juguete, like a toy. Exactamente, es un juguete. Pero aquí se usa la palabra de títere como pawn, someone who is manipulated for, somebody else's purposes, ¿sí? ¿Qué es un mean puppet? Chucky? Perdón, ¿qué es? ¿Qué? ¿Qué es mean puppet? What's a mean puppet? Mean puppet. All I can think of is Chucky. No, como las películas de terror, de horror. No, mean puppet. Tengo que preguntarles. No sé exactamente, mean puppet. ¿Qué quiere decir? Alguien que actúa de que se comporta mal, quizás alguien que se comporta mal. Somebody who behaves badly, quizás, es lo que quieren decir. Maybe that's what they mean. Yeah, that was not maybe the most elegant way in English to think about that, but yeah, mean puppet. Uy, no sé. Elección es fácil. Subir de ánimos, to raise morale. Ánimos es como, es morale. Yeah, being up. Yeah, animarse is to get excited. Right. When they talk about cheerleaders, they use the word ánimo. So subir los ánimos is to raise morale. Partido político, fácil.
clase media. Middle class. Mexicans think of their middle class actually getting the big jump start after this war. So to them, I'm going to explain to you, to them, this is like a super important war because where they started their modern climb out of having, such an enormous poor class and a rich class and not much in between. That's where this started to turn the corner for them as a country, as a general rule. Okay. Repartir las tierras is, repartir es como compartir un poquito. Repartir is like give out, to give over. Repartir was distributing the land. So one of the big drives in Mexican history was that the poor people who worked the land had none themselves, like zippo, absolutamente nada. And so the drive with a lot of the people in the lower class was to actually get land to the people who wanted to work the land. That was a deep desire of the masses of Mexican people at that time. Sí. Marilyn, that was a problem against the large landowners, the haciendas, and also wasn't it against the church too? Well, that is a very interesting point. Yes, because sadly, the church as an institution on the whole was very much aligned with the moneyed class of people. I mean, that is just, I don't think you can look at it any other way. That's how it was perceived. There is even though, this is kind of the dichotomy of Mexican culture. You have some people who are very religious, and then you really have some people who okay, they go to church to get baptized, to get married, and when you're gone, and that's kind of it. And there were a lot of people who did turn against church because it was seen to, hold up the moneyed class against those who had nothing. And that was a real problem. Okay. That is a part of their history. I don't know that they talk about that much in this particular video, but that is a big deal. Yeah. Okay. Revueltas, riots. Okay, vamos a ver. Gabinete, interesting that gabinete, I think that's a misspelling. Gabinete, it should be Gabinete. That's just a little typo. Gabinete es cabinet, sí, para guardar cosas. Where you keep stuff they do use the term gabinete, and interesting that they have that term gabinete, cabinet. Politically, they use that as well. I would have thought that they would use a different term for gabinete, cabinet, like for political people, but no, es igual. Renunciar, estar enterrado. You already know somebody's going to get shot. Oh, no big spoiler, really, but yeah. Okay. Ser. Quería hablar de mero mero. My teenage kids who came from Latin families would always in some presentations, somebody would stand up and say, oh, es el mero mero, es el mero mero. And the kids would sit and look at him, ¿qué es mero mero? ¿Qué es mero mero? And they use this here. Ser el mero mero is to be the one calling the shots. Mero mero is used in a lot of ways. Sometimes like, the very biggest deal. People use el mero mero. But you will hear ser el mero mero en este contexto, calling the shots, the person who can do whatever they want. El patrón o el jefe, ¿sí? Quizás, sí, okay. Y hay partes o hay algunos eventos donde se cruzan, hay eventos
importantes de Estados Unidos con la historia mexicana aquí. There's going to be a little American, I don't want to say intervention because it's not intervention, a little bit of an American part in here, a US thing that you are going to notice. Not all of it, but yeah, there was some bleeding over the border, by the way, at this time. As a matter of fact, I think Arizona, Pancho Villa, no? Pancho Villa. I had a student whose great grandpa actually rode with Pancho Villa. Qué interesante. He did his relative report. They had kids do reports on relatives. He did his relative report on his great grandfather who ran guns with Pancho Villa. As a matter of fact, I believe, Esteban, ayúdame. El general estadounidense muy importante durante la Primera Guerra Mundial. Pershing. Oh, that's right. Pershing. Su primer, Pershing, no hablan de Pershing en ese video, en Okay. este video, no hablan de Pershing, pero sí, Pershing persiguió a Pancho Villa y Pershing cruzó Sí, la la frontera Sí, la línea. 2 o 3 veces quizás, porque Pancho Villa cruzó la frontera con Estados Unidos, entonces Pershing lo persiguió una vez, 2 veces quizás, y aunque David y Ana no hablan de eso, sí pasó. Ok, y a ver, ¿qué más? ¿Hay algo más? No, guerra, qué fácil. Ok, pero van a recibir esto sí de algo. Y la frase del día, they like to have a sentence of the day. Sí, y la frase del día es darle frío a alguien. To give someone cold. Y significa que algo le da miedo a una persona. To say that something strikes fear into somebody else. Yo quería subir el monte Everest, pero cuando supe que era muy difícil, me dio frío. It scared the bejesus out of me. There you go. You get cold feet. Get cold Yeah. feet. Good. También significa acobardarse, to chicken out. Yeah. Muy interesante, ¿ok? Entonces van a hablar un poquito de eso. Y es muy interesante porque en Estados Unidos no estudiamos mucho de la historia de México. ¿Estudiamos qué? ¿Qué estudiamos de México? Ustedes como niños, ¿qué estudiaban ustedes en México? Nada. El Álamo. ¿Qué? El Álamo y el, Álamo. la guerra mexicana americana en Texas. Sí, exacto. Los estudiantes aquí, por lo general, estudiamos sobre la guerra entre Estados Unidos y México en los años 1840. 46. ¿Sí? La historia de Texas y cómo Texas era, se separó de México, se separó, y Santa Ana, el famoso general. Y bueno, pero muy poca gente sabe algo de quizás un poquito de Pancho Villa o Emiliano Zapata, quizás un No, poquito. normalmente no. Sí, lamentablemente no sabemos mucho. Incluso yo, un poquito, pero tanto no. Y Pero
pero hay una película que se llama Zapata, con Marlon Brando y Anthony Quinn. Oh, Es una película famosa. bien, sí, sí, tienes razón. En Hollywood, sí, sí, crearon varias películas. Otra película que no se trata de la revolución exactamente, pero como agua para chocolate. Ujú. La película y la novela como agua para chocolate, like water for chocolate. Es preciosa. La acción de la novela y la acción de la película ocurre durante esta era, ese tiempo o aquel tiempo, porque ya hace 100 años, 100 years ago, ahora más de 100 años. Ok, entonces, vamos a ver un poquito. We're going to play a little bit of this because it is kind of interesting. They have a whole series of videos on Mexican culture, but some of them are very different. So after you've seen all of that, I will be interested to know if you want to hear more of those, because they go all the way back to some indigenous cultures as well, which are very, very different from what they will talk about here. Me gusta mucho aprender de historia de los vecinos de los Estados Unidos. Es muy Sí, importante. sí. Creo que es interesante porque para los mexicanos es algo de gran importancia cultural, gran importancia. Y muchas veces en nuestra cultura no sabemos mucho de la historia de las otras culturas, de la otra gente. Y es importante, sí, es importante. Así que vamos a comenzar un poquito con este video. We are going to start a little bit, do a little preview of this, just so that we kind of get in the mood with that, because they do some very interesting series on all these different topics. Okay. Yo soy David. Y yo soy Ana. Y en este episodio te vamos a contar que México tuvo su propio Game of Thrones hace... Game of Thrones, sí. Ustedes saben lo que es Game of Thrones, ¿no? Game of Thrones es, o fue, sí, es, porque existe, no hay nada nuevo con Game of Thrones, pero Game of Thrones se trata de la lucha entre muchas familias que quieren el poder, ¿verdad? Y Game of Thrones, claro, es obra de ficción, pero se trata de la lucha para ganar el poder en un país y de guerra, obviamente, y del amor, Y- de la guerra, de todo. Sí. ¿Y quién son los White Walkers en México? Pero no, eso no existe, ¿sí? Y No, también no. Game of Thrones sí tiene ese elemento de la fantasía del horror, y que obviamente no existe, ¿sí? Aquí. Pero la lucha y la lucha entre personajes muy, muy poderosos, you know, between really powerful characters, sí existe. And it's going to be a lot of kind of confusing. We're kind of introducing this now because it starts to get very confusing as the fight goes on. And there you will have to concentrate and maybe re-listen a couple of times. Pero esta Hace parte algunos es años. para... Wow. How to Spanish podcast is designed Para to help saber un Spanish poquito students más. improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can Okay. access the vocabulary guide. y Investigando we'll skip este that. tema, nos dimos Ok. cuenta de que hubo mucha
traición, guerra de poder, otras cosas así bien interesantes en una parte de la historia mexicana, que es de la que te vamos a hablar hoy, la Revolución Mexicana. Así es, y estamos aprovechando la fecha porque pues el 20 de noviembre se celebra el inicio de la revolución, ¿no? Y sí, para ellos es un día feriado en noviembre, ¿ok? Pero no es día de independencia. Y ni menos como 5 de mayo, que es algo muy específico en Puebla. Solamente se celebra 5 de mayo en Puebla, realmente en México. Y en Ciudad de México no tanto, pero esto sí. Y algo interesante de saber es que el lunes antes del 20 de noviembre es un día feriado en México, que quiere decir que nadie trabaja. Y bueno, así tal cual como dijo Ana, pues realmente es algo súper interesante. Y claro, lo estudiamos en la escuela, ¿no? Yo me acuerdo que pues obviamente es parte importante de la historia de México, pero aún así yo tenía como una idea muy básica, creo, de la revolución, ¿no? Como otra guerra más, qué aburrido. Sí, Qué aburrido. Como todos los niños en la escuela. Uy, qué aburrido. Tenemos que aprender algo de la historia de México. Una guerra. Bien. como una guerra más y sobre todo como que era simplemente Porfirio Díaz, hay una guerra, lo sacan y listo, ¿no? Y todo. Ok. Y listo. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era un dictador en México muy poderoso y gobernó por muchos años. Porfirio Díaz, como 30 años, creo. Más de 20 años, creo. La era de Porfirio Díaz terminó con la guerra. ¿Sí? Sí, cuando sí. Y Porfirio Díaz, y hay una guerra, lo sacan, they take him out, y listo. And okay, ready, that's enough, that's it, right? That's what he Todos says, somos as a kid. felices, pero realmente no. And now we're happy. Y si ustedes se acuerdan, tenemos un episodio donde ya hablamos sobre Porfirio Díaz, ¿no? And they do have another episode where they talk explicitly about Porfirio Díaz. And it's called that period of time is La Porfiriata. I think they call it La Porfiriata. Sí, Porfiriato. Okay. Porfirio Díaz does not look very Mexican. Is he European? Pues con todos los mexicanos, la cantidad de mestizos en la población en México es una población de mestizos, por la mayoría, ¿no? Y a veces Ana y David hablan como broma un poquito, que ella es morena, pero no es tan morena como él es moreno. Entonces, la mezcla de la sangre, la mezcla de las razas, bueno, es muy diferente para varias personas, ¿no? Sí. Hay blancos en México también de España. Exactamente. Y David y Ana hablan con frecuencia de cómo, bueno, en México hay blancos, hay personas que son muy blancas, hay muy morenas y toda la mezcla. Sí, pero me pareció que después de la revolución, los líderes cuando poderosos en México son más mestizos. Mestizos. Y antes, como ¿cómo es la palabra que what his name uses for this guy? Porfiriato, el Porfirio Díaz. Antes de Porfirio Díaz. Oh, the Tico, or ¿cuál es the slang word for this guy? I already forget. The videos you show us with the young guy that does all the travel, I forgot his name already. Oh, Luisito. Luisito tiene una palabra
this guy, this Oh, type. no me acuerdo de la palabra. Tipo, Voy a, no, sí, en estos momentos no lo tengo en la punta de la lengua, en el punto Chivo. de la lengua, pero. Sí, sabes, Teresa. Chivo. Chivo, quizás sea el guy, no sé exactamente. Voy a buscar la información, Miguel, voy a buscarlo, ¿sí? Porque en este momento no recuerdo, pero No la es verdad. importante. No, pues sí, a veces sí es importante. Ok. Dejarles los enlaces si quieren volver a verlo, pero es súper interesante también que Porfirio Díaz forma parte esencial en las cosas buenas y malas que sucedieron durante esta época, ¿no? Ujú, exacto, es un personaje muy controversial. Te recomiendo que veas o escuches ese episodio. Pero bueno, la Revolución Mexicana es súper importante porque además fue un periodo bastante largo de tiempo Ujú. en el que sucedieron muchas cosas antes y después. Realmente marcó una gran diferencia entre lo que era México antes y lo que es México ahora. Ok, y es la clave, sí, que es el punto donde se divide, sí, la historia. Es algo muy fundamental, un cambio muy profundo, indica un cambio muy profundo en su historia, en la sociedad, en el desarrollo, the development, sí, en el desarrollo de la sociedad en México, en el desarrollo y el crecimiento de una clase media de verdad. Sí, de hecho podríamos decir, me atrevo a decir, obviamente si ustedes son historiadores tal vez saben más, pero yo me atrevería a decir que realmente la revolución es la que marcó quiénes somos ahora. Yeah, he says, I would dare to say, me atrevería a decir, I would dare to say that it marks who we are now. A diferencia de la independencia, que creo que lo celebramos mucho más y obviamente es importante, formó, digamos, un paso previo para ser los que somos, ¿no? Simplemente ya no somos una colonia de España, somos independientes, pero creo que realmente la batalla o el evento que forma más a lo que son los mexicanos ahora es la revolución. El día que comenzó la revolución fue el 20 de noviembre de 1910, pero realmente es importante hablar de lo que pasó antes, ¿no? Porque una guerra no empieza porque sí, sino que hay cosas... Porque sí. Ok. Una guerra no empieza porque sí. A war doesn't happen just because. It doesn't happen for no reason, ok? Porque sí, just because. But que van rather, cocinándose antes y después... but things were cooking up. ¿Sí? Hay cosas que van cocinándose. They were things cooking up, bubbling up, sí, antes, beforehand. ¡Pam! Explotan. Y bueno, ese fue el caso. Los antecedentes de esta guerra tienen que ver con este personaje, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un dictador, es decir, que estuvo en el poder durante muchísimos años y su gobierno se caracterizó por algunas cosas muy buenas, como permitir la inversión extranjera. Ok, entonces, Porfirio Díaz es tan controversial, es una figura polémica, porque por un lado, permitía la inversión extranjera a cosas que pasaron para avanzar a cosas modernas, ¿no? Pero por otro lado, hay cosas malas. Lo cual hizo que el país creciera mucho, pero también por cosas negativas. Por ejemplo, solamente permitir que un grupo muy específico de personas se enriquecieran o se beneficiaran de toda esta inversión que estaba sucediendo en el país. Ok, y entonces eso es el punto, ¿sí? Que tenía su grupo, Porfirio Díaz tenía su grupo de amigos muy especiales y se enriquecieron.
y se hicieron muy ricos por ser amigos en el círculo Mhm. de Porfirio Díaz. Sí, Esteban. Marilyn, let's see if I can say this right. Ese era muy normal en Latinoamérica y especialmente en Cuba. Creo que sí. Sí, it's no different. Sí, sí, es como generalización, pero por lo general se puede decir, hay un patrón, hay un patrón común en Latinoamérica con los dictadores y así, si tienen sus amigos, sus amiguitos, mejor decir, tienen sus amiguitos, que no es lo mismo de decir sus amigos, sí, sus amiguitos, their little buddies. Y siempre hay un círculo muy, muy, muy pequeño de personas que gobiernan, que tienen todo el poder, que tienen toda la tierra. Todas las empresas, have all the businesses, sí, que tienen todo el control. Por No ser... hay tiempo para decirlo en español, pero the observation that Porfirio Díaz looked very white because I think as Esteban said, it's the same story in all Latin American countries. Before they were represented by the powers that be, were all the colonial European leaders. Okay, and sí. After the revolutions, they became more like the native people that were living there. Ok, buen punto. Gracias, Miguel. Sí, ok. No hablan mucho de esto en este vídeo, pero es así que en los tiempos, claro, en los tiempos muy, muy, muy antes de Porfirio Díaz, había clases muy estrictas de personas. Entonces, por ejemplo, durante el tiempo colonial, había una clase de personas de España que vinieron de España y tenían mucho poder. Había otra clase un poquito más bajo, una clase más baja, mejor decir, una clase más baja de criollos. Criollos, sí, había una clase que estaba debajo de los españoles criollos, de sangre de parientes españoles, Spanish relatives, ¿sí? Que tenían antecedentes españoles. En la clase criolla había personas solamente con parientes de España, pero nacieron en México. Entonces había otra clase, ¿sí? Y seguía así. It went on like that. ¿Sí? Y bajó un poquito en los mestizos. Y la mayoría de la población consiste en mestizos, ¿sí? O personas de origen mestizo. Y entonces los indios, la gente indígena. La gente indígena al fondo. So you had people who came over from Spain to govern, the people born of Spanish parents. And it was very important, by the way, for the people who belonged to that criollo class to not intermarry with people of mixed blood. It was a very race-based, funky kind of thing in those days. It would be a big deal that you married into the right family, okay, to maintain your class position. And then you would have maybe some intermarriage and then the real mestizo. So, no sé, Miguel, fue...
El origen de Porfirio Díaz, los antecedentes de Porfirio Díaz, no sé, pero voy a buscar la respuesta. I am going to try to look that up, ¿sí? Voy a tratar de averiguar cuál era su origen, porque de veras no sé. Y es posible. It is possible that because you're getting into the army, which is where he came from, the army class, era general, ¿sí? Y tenía una carrera en el ejército. Entonces, es posible que sí tenía más sangre blanca, no sé. Tengo que buscar la respuesta. Ok. Dejando a Buen los punto. campesinos y a los pobres más pobres, sin salarios ni trabajos justos. Prácticamente no tenían nada. Y también fue un gobierno de mucha represión. Apenas alguien estaba en contra y lo mataban, lo encarcelaban. No había libertad de expresión. Sí, fue un gran problema. Y esto que mencionó Ana como positivo, como que trajo la inversión extranjera, por una parte fue positiva y por otra fue negativa, justamente también por lo que ella decía. Estas personas se enriquecieron muchísimo, pero realmente los mexicanos, el grueso de la población, no tenía oportunidades y les ofrecía tantas cosas Porfirio Díaz a los extranjeros o a los ricos de México que las cosas se salieron de control. Por ejemplo, los trabajaban de 13 a 15 horas al día, con 13 a 15 horas al día. Y salarios muy bajos o a veces ni siquiera les pagaban. Era Sí. impresionante. Entonces, entonces, prácticamente eran esclavos. Sí. ¿Sí? Ujú. De hecho, eran esclavos porque había muchas empresas en que los jefes no les pagaban no les pagaban a los empleados nunca y no pasaba nada. ¿Ok? todo esto cocinó un ardor en el pueblo mexicano, ¿no? En todos lados la gente estaba enojada y en todas las industrias, en el campo, la minería, porque en ese entonces México era una potencia en cuanto a minería, y en la industria petrolera, porque también México... Ok, sí, entonces sí, en las dos industrias de la petrolera y la minería, así que son o eran industrias de gran importancia en esos días de 1910 y antes, claro. tenía bastante petróleo, pero tuvieron que entrar empresas extranjeras para poder sacar ese petróleo. ¿Y quién era este señor Porfirio? Porfirio era un militar que subió al poder y él decía que la reelección no era algo correcto que debía suceder en un país. Esto es bastante irónico debido a que, ya te dije, Porfirio fue un dictador que pasó muchos años sentado en la presidencia de México. De hecho, la primera vez que ocupó el cargo fue en 1876. 1876, entonces... 34 years. Sí, 30 años más o menos, ¿no? Es mucho tiempo de gobernar un país sin oposición, sin elecciones. Y lo quitaron hasta 1910, 1911. Así es. Muchos años después. Hubo un pequeño periodo en medio en donde se supone que hubo otro presidente, pero todo el mundo sabía que era un títere de Porfirio Díaz. Entonces realmente... Ok. Aquí tenemos la palabra títere. Todo el mundo sabía, everybody knew que era un títere. Everybody knew that guy was a puppet. Sí, entonces no cuenta, it doesn't count. Realmente a todo este periodo de la historia se le conoce como el porfiriato. El porfiriato. So that whole thing, aún con el títere, es el porfiriato. So their name for that whole era is el porfiriato. Like we would have the Gilded Era, right? During that time, en aquellos tiempos, en el Estados Unidos, tenemos un término en la historia de Estados Unidos,
right, the golden era, ¿no es así? O así, Well, you have- industrial era. Yeah, you have the New Deal of Franklin Roosevelt. Mucho antes, mucho No, antes. no. The Gilded Era. Gilded Age. 1880, the 1880s, sí, con Gilded. todos Gilded los ejecutivos como Rockefeller y Industrial. todos esos, sí. Industrial, sí. La revolución industrial, el crecimiento de la industria, de los ferrocarriles, the railroad, el sistema de ferrocarriles aquí en Estados Unidos. The Es gold como, rush. pues sí, en Alaska, claro, sí, y el porfiriato. Ok. Tiene el chismesazo, amigos, un gran chisme, porque hubo una entrevista muy interesante que sucedió en 1908 y que realmente fue como el inicio de todo este problema y tiene que ver con otro país. Un periodista de Estados Unidos entrevistó a Porfirio Díaz. El periodista se llamaba James Greenblatt. Y lo interesante de esta entrevista es que Porfirio Díaz dijo que México estaba listo para que él saliera de la presidencia y hubiera elecciones libres. Okay. He said that he'd be willing to step down. We'll have some elections. So this is what something that kind of helped to get the ball rolling. Sí, es una cosita de Estados Unidos. Una entrevista, just an interview. Entonces realmente él primero ya estaba aceptando que México no era un país libre en lo que se refería a las elecciones y a cómo estaba alguien en el poder. Entonces esto empezó a subir los ánimos políticos, ¿no? ¿Te imaginas después de 30 años que digan va a haber elecciones? Pues todo el mundo se emocionó y empezaron a haber ideologías políticas y empezaron, digamos, a haber partidos porque tampoco había partidos realmente. Ok, y aquí el chisme, the gossip, the rumor, un rumor, un chismeazo. Because of this little interview, there was a little spark, see, for people starting to say, well, now let's get organized to see what we want next. Y todo explotó después de eso, ¿sí? Pero vamos a terminar con eso. I wanted to stop with that. Y voy a buscar más información sobre Porfiriato, el Porfiriato y Porfirio Díaz, porque de veras no soy ninguna experta, pero quiero saber un poquito más, ¿no? Entonces, ustedes van a ver más y quizás podemos hablar un poquito sobre esto y comparar cosas, si hay comparaciones con Estados Unidos, si no hay comparaciones con Estados Unidos, u otros países o lo que sea, ¿ok? Bien. Y bueno, creo que eso es todo para hoy, ¿verdad? Bien. Excelente. Ok. Y después de ver todo el video, díganme por favor si les gusta, si el tema es algo de interés o no. Y voy a buscar más vídeos sobre viajar también, claro. Bueno, ¿ok? ¿Vale? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? Excelente. Y después, entonces nos vemos a la semana que viene. Espero que ustedes tengan buen fin de semana, buen fin de. Y bien, y cuídense mucho porque desafortunadamente conozco a mucha gente enferma en estos días. Ustedes ya saben. Es gran problema. Entonces, ustedes, por favor, cuídense mucho, ¿no? ¿Ok? ¿Vale? Nos vemos la próxima semana, entonces.